Hola Semilla Estelar, gracias por estar aquí. El vídeo de hoy, Esbaru de Erra hablará de por qué no fuimos a la luna. La charla es con Robert del canal Despejando Enigmas. Os recomiendo los canales de Agencia Cósmica y Despejando Enigmas. Ahí encontrarás toda la divulgación tegetiana y esbaruniana. Esta información fue dada en 2018. Espero disfrutes del vídeo. Comenzamos. Esbaru. Me asombra el uso de las imágenes que han sido de las más oportunas, hasta el caballo diabólico con los ojos rojos en el aeropuerto de Denver. Ese caballo aplastó a su creador y lo mató, en ese sitio, por cierto. Esto cuando lo instalaban. Para mí, que lo del caballo fue un sacrificio deliberado. Robert. No sabía eso del caballo de los ojos rojos. Sí, Esbaru, fue un sacrificio seguro. Bien, hay gente que me hace preguntas y ahora solo las tengo en mente. Y en este momento se me ha ocurrido una y es la siguiente. Toda la gente que sigue creyendo en las misiones Apolo, esto es algo que ya hemos hablado muchas veces y a mí me queda muy claro, pero la excusa que dan es que los cohetes suelen salir de la atmósfera por uno de los polos, porque según ellos, allí las bandas Van Allen son menores o apenas las hay. ¿Qué nos pudieras decir sobre esto? Yo lo tengo claro, pero para los que no lo tienen tan claro y son oficialistas, gracias. Esbaru. Solo mira un toroide en tu mente. Verás que la concentración de energía es la máxima por los polos. La representación artística de las bandas Van Allen las ponen como unas donas abiertas en los extremos. No son así. La barrera etérica es total y son dos estructuras energéticas, una dentro de la otra, reforzando una con la otra. La cantidad de radiación en los polos es mucho mayor y si investigan la trayectoria de todas las misiones Apolo, verán que nunca se acercaron a los polos. Esa información sí está en línea. Entonces, si salieron por los polos, las naves Apolo entonces están mintiendo al público de todas formas. Y por si fuera poco, el que una nave del tipo Apolo saliera por los polos significa una dinámica de trayectoria completamente diferente, lo que consumiría mucho más combustible por los cambios de vector de movimiento y las naves apenas tenían suficiente para un vuelo directo ecuatorial. Durante el regreso, esto sería aún más crítico, porque para entrar por los polos la nave Apolo tendría que aproximarse a la Tierra en un ángulo muy pronunciado, cerca de los 90 grados, lo que dificultaría una corrección de curso, muy peligrosa por cierto, o de lo contrario, se quemaría al entrar en la atmósfera terrestre. Esto es particularmente grave en el caso del Apolo 13, que supuestamente regresó por un margen increíblemente pequeño. Robert. Bueno, ellos dicen que salían por los polos para dar una vuelta o varias por la Tierra y salir despedidos con más impulso, en este caso, hacia la Luna. Tienes razón cuando dices que después tendrían que volver por los polos. Gracias. Esbaru. Me refiero a las naves Apolo durante las misiones. Robert. Esa información sí está en línea, correcto. Entonces, si dicen que salieron por los polos, las naves Apolo, entonces están mintiendo al público de todas formas. Esbaru. Pueden entrar al sitio de la NASA a estudiar el vector de salida de las naves. Es ecuatorial, no polar. Robert. Gracias, Esbaru. Es ecuatorial, no polar. Por allí es en donde en teoría tendrían que salir las naves Apolo, no por los polos, por digamos falta de combustible o muy poco combustible. Esbaru. Son demasiadas maniobras salir por los polos, demasiadas para una nave Apolo. Robert. Y como dijimos la otra vez, en el hipotético caso de que cruzaran las bandas Van Allen, que nunca las cruzaron, se les activaría el ADN. Algunos me hablan de Edgar Mitchell, diciendo que él, cuando volvió de las misiones Apolo, cambió a un modo muy espiritual y yo les comenté porque quizás tuvo algún tipo de cargo de conciencia al mentir a la población mundial. Esbaru.
Es una vez más la ciencia terrestre aceptada y llena de títulos matriz con instituciones reconocidas de prestigio compitiendo contra un canal de YouTube. Es que no solo son las bandas Van Allen lo que impide que se hayan realizado. Eso es el problema más grave, pero hay otros graves, y lo de las fotos es lo de menos. El empuje libre del cohete Saturno número 5 no es suficiente para levantar el hardware necesario para ir a la Luna. Hardware inventado por ellos. El alunizador es inestable e imposible de volar. Esa lavadora nunca volaría. Robert, parece una lavadora, es verdad. Esbaru, necesitaría ordenadores muy avanzados haciendo correcciones miles de veces por segundo para mantener eso en vuelo estable y simplemente no tenían esa tecnología de ordenadores. Tu ordenador portátil tiene miles de veces más poder que las computadoras de la NASA en 1969 y la computadora a bordo del alunizador tenía menos poder de cómputo que tu reloj Casio con calculadora. El prototipo del alunizado nunca pudo volar y casi mata a Armstrong. ¿Cómo es que después voló 8 veces sin problemas? Incluyendo el Apolo 13. Mira el vídeo, solo son segundos. Robert, sí, wow. Suerte que escapó. Desconocía esa información, muchas gracias. Esbaru, las misiones Apolo son una imposibilidad técnica, nunca sucedieron. Robert, muchos las siguen justificando y si les replicas eres un ignorante. Esbaru, necesitas tecnología antigravedad. En mi escrito que tengo casi terminado, digo otra cosa que les va a doler a muchos, pero es la verdad. Robert, queremos la verdad, al menos en este canal, por mucho que nos duela. Esbaru, que las plantas nucleoeléctricas consumen más kilovatios hora de electricidad que la que supuestamente producen. Eso es porque no son lo que dicen que son. La producción de energía eléctrica es solo una fachada o excusa. Son plantas para el procedimiento de material nuclear para la industria armamentística, pero su propósito principal es ser plantas terraformadoras para transformar la Tierra en un planeta acorde a los reptiles. La información es verídica. Tengo detectada a la investigadora Lauren Moret también diciendo esta información, aunque mis datos vienen de nuestras investigaciones y sensores. Robert, gracias Esbaru. Diferencia entre magnetosfera y cinturones o bandas Van Allen. Esbaru, las bandas Van Allen son el resultado de la manipulación de la magnetosfera como resultado a la superimposición de otra frecuencia electromagnética de alta energía. Se usa a la magnetosfera como fuente de energía para las bandas Van Allen. Esto se logra transmitiendo una frecuencia de alta energía comparable a la de la magnetosfera, cambiándola con el principio de ondas dominantes. La magnetosfera es el resultado natural de la presencia de una gran masa que hace las veces de dínamo energética. También se puede ver como el aura del planeta, como la dinámica de tanto las bandas Van Allen como de la magnetosfera. Se basa en el toroide. Están superpuestas, es decir, ambas coexisten en el mismo lugar básicamente y como obedecen a los mismos principios, por lo tanto, los vórtices de entrada y salida en los polos son los puntos de mayor energía. Las partes ecuatoriales son la misma cantidad de energía que los vórtices, pero diluido en una superficie o extensión más grande. Por lo tanto, el salir de la Tierra por los polos es intentar escapar por donde las bandas Van Allen tienen mayor fuerza o concentración energética por kilómetro cuadrado. El gráfico de la NASA, donde se ven las bandas, una más grande que la otra, a manera de salvavidas de barco, no refleja la realidad de ninguna manera, es erróneo. No hay manera de generar eso sin un vórtice. Robert, la imagen de NASA da la sensación que no afecta a los polos. La gente, cuando ve eso, se piensan que salen las misiones Apolo por los polos, porque hay menos radiación. Esbaru, claro, es más desinformación. Robert, ¿las bandas Van Allen las puedes cruzar en el astral? Esbaru, sí, porque tienes una frecuencia muy alta, pero depende de cada persona.
Si no es lo suficientemente elevada, no podrás. Las bandas Van Allen son escalares. Esto quiere decir que barren varias frecuencias, no solo una. Pero tienen un límite y puedes sobrepasar ese límite y escapar en el astral. Es como volar más arriba de una tormenta en un avión. Otra cosa relacionada, al morir, cuando un Atma tiene la frecuencia suficiente, puede pasar las bandas, que si vibran en una frecuencia inferior no podrán. Entonces, solo las Atmas que han llegado a un cierto nivel de avance espiritual serán libres del encierro de las bandas Van Allen. Esto no contradice que sean señal de la fuente, pues lo que las hace vibrar en una frecuencia inferior son sus propias ideas. El vibrar más alto es regresar a la fuente, sabiendo lo que eres por dentro. Robert, gracias. Tengo pregunta de un seguidor. Copio el texto y dime qué sabes o qué opinas. Yo pienso que creo que es falso, pero no sé cómo argumentarlo. Gracias. Rodeado de pisadas sobre el polvo lunar descansa un panel de unos 60 centímetros de ancho, recubierto de 100 espejos apuntando a la Tierra. La matriz retroreflectora de medición láser lunar. Los astronautas del Apolo 11, Buzz Aldrin y Neil Armstrong, la colocaron allí el 21 de julio de 1969, una hora antes del fin de su último paseo lunar. 35 años después, es el único experimento científico del Apolo que aún funciona. Esbaru. Está todo montado por la NASA. Conozco ese argumento del espejo y otro relacionado. En primer lugar, no necesitas una misión tripulada para poner un espejo en la superficie lunar. Si la hubiera, porque no es como lo pintan, pero eso no es lo importante. Los láser que utilizan se difuminan antes de llegar a la Tierra. Eso de medir la distancia con el rebote del láser no es científicamente consistente y es desinformación. Un láser no es perfecto, se difumina luz. No llega a la Luna, mucho menos rebotar en algo para luego regresar. No tiene bases eso, es parte de todo lo que arma la NASA, mentira tras mentira, todo para justificar y para hacer creer que sí fueron. Variante, fotografías de Hubble, telescopio de Monte Palomar y similares, tomando una imagen de la zona del alunizaje, todavía con la base del alunizaje ahí y todas las cosas incluyendo pisadas. Respuesta rápida, están trucadas las imágenes. Otra variante más, fotografías de la superficie de la Luna de los orbitadores chinos. Si los chinos son antagónicos a los americanos, entonces lo que presentan deberían ser verdad, ¿no? Desde arriba, China está bajo el control de los Illuminatis de la misma facción que controlan la NASA, porque los Illuminatis, como tales, están fragmentados hoy en día. Facciones que se contraponen y luchan entre sí, por poder y control, y cualquiera con medio cerebro puede ver que lo que presentó China son las mismas grabaciones de la NASA de Apolo, solo revocadas. Esta también es la razón por la cual en los años 60 y 70 no contradijo las misiones de la NASA, porque Rusia estaba, ya no, bajo el mismo control Illuminati. La Guerra Fría solo fue un montaje para explotar a la población. Robert, gracias por tus respuestas. Ahora, Rusia no habla mucho de sus programas espaciales. Tampoco recuerdo que hablara sobre ir a la Luna. Esbaru, no llega a Occidente porque lo filtra el cabal que controla los medios y no quieren que la gente en Occidente vea lo adelantados que están los rusos. Dejaron atrás ya a los americanos, la OTAN, la ESA, la NASA, el programa espacial secreto. Un solo avión 50-24 anticuado, equipado con armas electromagnéticas de contramedidas, puede desactivar a distancia a toda la flota americana, que consiste regularmente en un portaaviones, 4 cruceros escolta, 4 o 5 destructores, 2 a 4 submarinos y demás buques de apoyo. Robert, sí, recuerdo ese incidente. Muchos militares de USA se retiraron del ejército por ese incidente. Cuando desaparezca la matriz 3D, ¿qué va a pasar con todas esas flotas? Esbaru, quedarán como chatarra. Robert, Esbaru,
Ahora se me ha ocurrido otra pregunta. No sé si recuerdas un incidente de un submarino argentino, quizás hace cerca de un año. ¿Sabes algo de eso? Fue 1 de diciembre del 2017. Svaru. Ok, tengo registrado eso en base de datos como incidente marino en la Tierra, pero yo lo desconocía, pero el nombre me recuerda a otro submarino. Robert, ¿pero fue un incidente o un accidente? Svaru. No lo sé, Robert, tendría que investigarlo. Robert. Ok, gracias. Svaru. Otro incidente. El submarino Santa Fe, argentino, durante la Guerra de las Maldivas, no está conectado. La Guerra de las Maldivas no fue por invasión de territorio, fue por tomar el control de los yacimientos de go negro de la zona. Robert, ¿go negro igual a petróleo? Svaru. Tomarlos y recuperar muestras antes que los andromedanos ahí presentes pudieron limpiar la cochinada. Está relacionado, pero no lo es todo. Esto está en Biología 4. Ya está, aunque no acabo de desarrollar el tema. El go negro es algo muy complejo que tiene petróleo como base, pero no lo es todo. En parte es petróleo hecho cristales por las presiones tectónicas. Robert, ¿y para qué lo quieren utilizar? ¿Para la inteligencia artificial? Gracias. Svaru. No hay respuesta rápida. El go negro altera el ADN. Sirve para cambiar a los organismos para que sean compatibles a posesión de entidades oscuras y para ser compatibles a ser controlados por la inteligencia artificial. Robert. Ok, pues esperaremos al artículo 4 de Biología. ¿Qué está pasando en el sur de Argentina y Chile? Me refiero que parece que están vendiendo esa parte del país a los extranjeros. ¿Qué están tramando? ¿Sabes algo? Gracias. Svaru. El problema no es solo ahí. Va desde América del Sur hasta Canadá. La agenda principal a través de esto es dominar y controlar los yacimientos de agua para su privatización. Robert. ¿Quieren privatizar el agua? Esto ya es el colmo. Svaru. Controla el cabal el comprar propiedades, pues se mueve como empresas y corporaciones transnacionales, dejando el tema de naciones para control de población nada más. Sí, a nivel global. El agua de grandes lagos de Canadá y los Estados Unidos se la llevan a China en barco y arrastrando bolsas enormes detrás de un barco. Esto con el fin de usarlos para proceso de manufactura que requieren agua no contaminada, pues el agua de China ya está llegando a ser utilizable para la industria. Me refiero a ciertos tipos de industria que requiere agua súper limpia, como la manufactura de chips para computadoras. Robert, ¿y qué pasa con el agua de la Antártida? Svaru, está bajo dominio de los militares. No sé a qué agua te refieres, si al agua del deshielo o a la que se encuentra en los lagos debajo del hielo, pero toda la zona está militarizada. Robert, ¿el agua congelada en la Antártida es potable? Svaru, en parte sí, pero como todo depende de qué parte de la Antártida estemos hablando, el agua de los lagos debajo del hielo es agua dulce, pero contiene microorganismos y organismos muy diferentes a los que se encuentran en la superficie, por lo que beberla no es nada aconsejable. Robert, gracias. ¿Nos puedes dar una pequeña reseña de cómo son los primeros estadios de la quinta D a la cual accederíamos? Gracias. Svaru, el vivir en la quinta densidad es un estado mental o nivel de conciencia, no solo una densidad y ya está. Entonces, se puede estar en la tercera densidad y tener una percepción de la quinta densidad. El tener la percepción y el pensamiento de la 5D significa tener una frecuencia propia muy elevada y pensar holográficamente. El pensar holográficamente es utilizar ambos hemisferios cerebrales al mismo tiempo. El comprender varios puntos de vista y aceptarlos, aunque sean contradictorios. Comprenderlos aunque no estemos de acuerdo con nuestro punto de vista más expandido. Al saber que desde un punto de vista menos expandido pueden ser o son verdades. En cuanto a la percepción de la 5D en sí, se podrán ver cosas, objetos, animales y seres vivos, seres energéticos que son invisibles desde la 3D.
es cuestión de frecuencias. Muchos seres no se ven desde una densidad porque vibran mucho más alto, pero al subir nuestra percepción y nuestra propia vibración, comenzarán a verse poco a poco. Al ir subiendo la frecuencia paulatinamente, el mismo ser pasará a ser progresivamente algo como una sombra, a ser algo como un fantasma o vapor con forma, hasta convertirse en algo tangible, en algo que podríamos llamar materia dura. Pero no es la criatura o el ser lo que se ha vuelto material, es nuestra frecuencia de percepción la que se ha elevado más, hasta ser compatible con el poder ver ese ser de alta frecuencia. Robert: muchas gracias, Esvaru. Cuando a través del astral pasas las bandas Van Allen, ¿de algún modo se te activa el ADN en tu cuerpo o no por encontrarse este dentro de estos toroides de las bandas Van Allen? Esvaru: pero si pasas las bandas Van Allen en el astral, no tienes ADN per se. Al subir tu frecuencia del 3D al 5D, tu percepción consciente sube y tiene acceso a más información que siempre estuvo ahí. De la misma manera como empiezas a ver un ser que era invisible para ti y luego un vapor y luego algo materia dura. De esa misma manera tu ADN se activará o manifestará, pero no es que salga de la nada, siempre estuvo ahí, pero no lo puedes accesar sin la frecuencia adecuada. Los objetos, las criaturas, el ADN, todos tienen componentes que están en parte en otras frecuencias existenciales, que solo podemos percibir con la frecuencia lo suficientemente alta. Otro punto es que el tema del por qué no fueron a la Luna se puede explotar mucho más material. El punto de las bandas Van Allen es solo el punto más condenatorio, pero la lista es larga. Sobre las bandas, básicamente, ya se ha dicho lo más relevante sobre ellas, pero la razón por la cual Apolo es falso es por muchas cosas, no solo una. Desde la motivación en el ámbito político de la época hasta la falta de capacidad técnica. El cohete Saturno V, si bien es impresionante al despegar, y eso ocasiona que la gente lo vea como todopoderoso y capaz de llevar al hombre a la Luna, no tenía el suficiente empuje o levante para subir el módulo lunar y la nave principal. Por eso ya no la utilizan, de lo contrario lo seguirían utilizando, como los rusos siguen con sus naves Soyuz en servicio desde 1967. Estados Unidos utiliza el Atlas, también de los 60, pero inferior. La capacidad de cómputo era insuficiente para los cálculos necesarios. El alunizador era inestable, imposible de volar y demasiado pequeño para acumular a 2 astronautas en su interior, necesitando cambiarse, ponerse los trajes espaciales. Su motor era débil y no podía levantarlo de la Luna, a pesar del 16% de gravedad. Los trajes espaciales no tenían sistemas de enfriamiento válidos y los guantes eran inoperables. No podían hacer nada con eso en las manos. Esto sin mencionar que en el set donde está el alunizador no tiene cráter debajo del motor, ni polvo en los pies de la nave. Y que hay grabaciones supuestamente reales desde dentro del alunizador mientras lo aterrizaban. Y en esas grabaciones se escucha hablar a los astronautas como si nada. Y no hay sonido de motor, cuando el motor está justamente entre ellos. Si había atmósfera dentro del alunizador, ¿por qué no tienen casco? Y aunque no lo hubiera, se transferiría el sonido a través del casco del alunizador, pero no se escucha nada. Absolutamente nada, y eso es inverosímil. Cuando están los astronautas parados sobre y junto a un motor de cohete con varios miles de libras de empuje. Las cámaras fotográficas eran imposibles de manipular con los guantes. Las sombras están mal. Hay múltiples fuentes de luz cuando NASA insiste que no llevaban lámparas. Robert, tienes razón sobre las cámaras. Con guantes no tienes tacto para manipular una cámara. Esvaru, aparecen objetos puestos ahí con pisadas a su alrededor, incluyendo los cohetes lunares como puestos con grúa. Los rollos de la cámara eran de un tipo específico Kodak y eran normales, corroborando, y una película fotográfica se vela o borra en presencia de la alta radiación, como la de los rayos cósmicos solares, sin mencionar las bandas Van Allen otra vez, y no dan señales de daño.
La lista sigue y sigue, y eso solo mencionando las razones matriz, lo que se sabe desde allí por los mismos humanos. En la lista de arriba no incluyo nada de aquí, como el hecho de que no hay luna donde alunizar. El motor del alunizador era de 10125 libras de empuje, como un motor de F-18C, más o menos. No me vengan con que no hace ruido eso. Robert, ok, gracias. Sí que ya has hablado de ello en muchas ocasiones, pero hay muchos que parece que no ven todos los vídeos y es sobre la verdadera superficie lunar. ¿Es posible? Robert, muchas gracias por compartirlo. Evidentemente todo es motor. Se tendría que escuchar los motores. Siempre dirán que estaba insonorizado. ¿Nos puedes hacer una pequeña descripción de cómo hubiera sido alunizar en la superficie real de la Luna si hubieran podido cruzar las bandas Van Allen con éxito? Gracias. Svaru, se ve como esto, sería como aterrizar en una superficie llena de chatarra, tubos, cajas, artefactos, protuberancias. Robert, gracias. Y esto está abandonado y en estado de ruina total. Svaru, esa imagen es de la superficie de la Estrella de la Muerte de Star Wars, que por cierto, Lucas se inspiró en eso por la Luna, porque saben todo esto. No hay nadie allí. Solo sistemas autónomos. La Luna está abandonada. Sí, John Lear dice que hay 250.000 personas ahí. Ya no, eso fue hace mucho tiempo ya. Hablo de miles de años atrás. Robert, y toda esta superficie recubierta por un holograma que estará separado varios cientos de metros de la superficie real de la Luna. Svaru, en el interior de la Luna son interminables los pasillos en ruinas, como algo sacado de una película de terror o como un videojuego espacial de terror, como Doom o como Dead Space. Sí, está separado, está a la distancia adecuada para que el efecto deseado se logre ver desde la Tierra. Robert, muchas gracias por compartir. Entonces, ¿lo de las bases nazis en la Luna es real? Eso es un laberinto. Svaru, no, de los nazis no. No tenía habitantes como tal. Era una base estelar para la distribución de mercancía, humanos. No tiene ninguna superficie rocosa o de grava. No es un astro natural. Está hecho de metal y lo que usaron fue un set, nada más. ¿Nazis en la Luna? Solo los reptiles que también manejaban a los nazis, pero eso no es nazis, como a lo que se refiere la gente. Robert, gracias. Me imagino que todo este conocimiento lo tienen las organizaciones secretas. ¿Dentro de la Luna podríamos encontrar algún vestigio que nos indicara la historia de la humanidad? Svaru, sí lo tienen y se filtra a la gente en películas. Robert, gracias. La Luna, ya dijimos, está donde está desde hace unos 12.500 años, que es cuando se instaló la matriz 3D y las bandas artificiales Van Allen. Svaru, sí, al mismo tiempo y poco tiempo después el diluvio, que no lo ocasionó Enlil como dicen los fanáticos de las tablillas sumerias. Robert, y después de todo esto, el diluvio, ok. Svaru, algo así se ve dentro de los pasillos de la Luna, todo abandonado, peligroso y desordenado, está lleno de entes. Robert, ¿entes? ¿Entes peligrosos? Svaru, podrían serlo. También trampas y mecanismos puestos allí por los reptiles, cuando dominaban la zona. No es seguro explorar eso, además es inmenso. Solo imagina cuántos pasillos hay dentro de esa cosa, cuartos, bóvedas, espacios. Sus reactores son primitivos, ionizantes, peligrosos, la lista es larga. Nave Anunnaki, película Prometeo, Go negro, sí. Una vez más lo dicen todo en las películas. Robert, muchos me preguntan qué pintan los Anunnakis en todo esto. ¿Son los reptiles controladores? Svaru, los Anunnakis de la película Prometeo se ven más bien como Malakak o blancos altos. En sí, Anunnaki significa los que vinieron de arriba, ergo cualquier alien.
En sí, Anunnaki no es una raza identificada por nosotras o por la Federación. Se usa Anunnaki para describir casi cualquier traza reptil que está manejando negativamente la Tierra. Kingu, Draco, Usungal, Naga, etc. Sí, para mí eso es un Malakak, Draco, no Alfa Draco, que son positivos. Bueno, Semilla Estelar, información como siempre increíble. Está muy claro que toda la historia oficial está muy elaborada, de forma que la gente se lo cree. Los controladores tienen todos los medios, tienen muchos brazos y abarcan todo. Son como tentáculos, no dan puntadas sin hilo. De todas formas, cuando analizamos bien, por ejemplo, lo de las misiones Apolo, nos damos cuenta de muchas cosas que no cuadran. Se ven muchas fallas. Claro, para las personas que observamos, analizamos e investigamos. Pero la mayoría de las personas solo se preocupan de sus cosas y creen todos los noticieros, revistas, periódicos y radios. Se ve claramente que es chatarra barata, parece frágil e inestable, y las imágenes y vídeos donde se ven sombras, luces y ondearse la bandera, además de ese suelo rocoso y con arena donde el fondo se ve oscuro azabache, te descuadra. ¿Ese trozo de chatarra ha logrado elevarse del suelo? Y también hablar de esos trajes torpes de astronauta con esos guantes tan gordos y recios. No permiten movilidad. En fin, como dice Svaru, hay una larga lista. Pero la gente lo cree. En definitiva, las misiones Apolo no fueron a la Luna, no tenían la tecnología. Además de que tenían que cruzar las bandas Van Allen, y con esa chatarra es imposible, les fulminarían de radiación ionizante. Así que todas esas fotos y vídeos son montajes y se ve muy claro. Y como dice Svaru, poniéndonos en el supuesto de que lo pasara, que es imposible, pero es un ejemplo. Al cruzar las bandas Van Allen se les activaría el ADN y una gran expansión de conciencia. Y ningún astronauta ha hablado de tener ninguna experiencia de expansión elevada. En fin, bueno, Svaru lo ha explicado genial, el por qué no fueron a la Luna, de forma más técnica, pero fácil para que lo entendamos y tiene mucho sentido y mucha lógica. Otra cosa también alucinante, la superficie lunar no es roca y polvo, es metal, llena de chatarra, protuberancias, tubos, artefactos, es muy desigual. Y solo hay que ver los vídeos esos de 24 horas que te sacan la superficie de la Luna, que me da esta vergüenza, porque es que está fatal hecho, y eso que estamos en el siglo XXI. Ya que es falso, al menos se lo podrían currar un poco y hacerlo más creíble. Pero yo creo que saben que la gran mayoría lo cree, y no se esfuerzan en hacerlo mejor, porque la sociedad en sí, como no exige nada más ni mejor, se conforman con un vídeo o foto creado por Photoshop y listo. Es una pena, la verdad. Sabemos gracias a Svaru y a todo el equipo taegetiano que la Luna es una nave obsoleta, vieja, andromedana, colocada ahí hace 12.500 años después de las guerras y la destrucción de Tiamat. Se desestabilizó todo el sistema solar, fue un caos y la colocaron para nivelar todo el sistema solar mediante las frecuencias con los reactores y con las bandas Van Allen que hace de refuerzo. En otros vídeos ya hemos comentado la función de la Luna y las bandas Van Allen, pero seguiré subiendo vídeos de repaso de este tema y muchos más, porque siempre traen nuevos datos. Todos los telescopios de todo el mundo están controlados por los jesuitas, lo tienen todo bajo el cabal controlador. Aunque esta información fue dada en 2018, es actual, pero siempre se sumarán nuevos datos. Bueno, añadir aquí que estoy muy feliz de que nuestra pequeña Yashgi, nuestra guerrera, esté en comunicación de nuevo con Robert y Gosia, porque eso quiere decir que hay nuevos temas, nuevos datos y que esto continúa. Sobre todo saber que están todos muy bien, que eso es lo más importante. Decirte, Yashgi, no sé si escucharás esto, pero si es así,
darte las gracias por confiar en todos nosotros, en seguir apoyándonos y empoderarnos con tus mensajes. Esta divulgación, desde el comienzo hasta el día de hoy, nos ha ayudado a muchas personas y ha salvado muchas vidas. Ha causado muchos cambios y ha ayudado también a mucha gente cercana, a muchos que os seguimos desde el comienzo. En mi caso, a mi madre, que pude poco a poco, a cuentagotas, pasarle información. Sobre todo en lo que hice hincapié fue el tema de las acupunturas y, en fin, esos 2 años que ya sabéis que no puedo decir, porque sentía que ahí la podía perder y gracias a la divulgación pude hacer que se salvara ella misma. Habéis creado una cadena entre todas las semillas estelares, sembrando el conocimiento, expandiéndolo, así que esto es muy grande. Gracias, equipo Taigetiano, gracias, equipo Svaruniano, gracias, Robert y Gosia. Seguimos adelante. Gracias, gracias y gracias.